la meditación que traigo esta mañana está basada en este libro que muchos de vosotros conocéis, Encuentros, de Roberto Badenas, en el que va relatando distintos encuentros de Jesús con personas, ¿no? A lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Entonces, está muy interesante y además muy recomendable porque Badenas también narra, relata todas estas historias de una forma muy amable, muy agradable. Me llamó mucho la atención uno de los capítulos que dice Jesús en una fiesta, un encuentro en una fiesta. Y a mí me gustó eso, porque, bueno, no sé a vosotros, pero a quién no le gusta una fiesta. Entonces, entonces bueno, me gustaba, digo, voy a ver este capítulo, voy a leerlo bien porque seguro que Jesús también era divertido. Seguro que a Jesús le gustaban las fiestas porque estamos muy mediatizados por una imagen de Jesús que nos viene de antaño, de muchos años atrás, pero que todavía permanece en nuestra iglesia, bueno, en nuestra cultura de iglesia y de catedrales, toda esa solemnidad, seriedad, sobriedad. Y entonces, pues me gustó, me llamó la atención y digo, vamos a ver qué tal este capítulo. Y me sorprendió gratamente. Entonces, lo que traigo hoy para compartir con vosotros. Comienza relatando una fiesta. Dice que la ciudad no parecía la misma. Como cada año, la habitual monotonía de calles, ritmos y gentes se había transformado en una efervescencia vertiginosa que lo invadía todo. Era la fiesta mayor, la ocasión esperada de romper con la rutina y de experimentar algo nuevo. La euforia de la fiesta se realzaba con la estación del año. Empezaba la primavera. Y es que desde que los reyes habían centralizado el culto en Jerusalén, la fiesta, estoy hablando de la fiesta de la Pascua, pues perdió parte de su carácter familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que pasó a celebrarse obligatoriamente en Jerusalén, en la capital. Ya no era algo tan familiar como cuando ellos salieron de Egipto. Era algo, pues bueno, una fiesta nacional, podríamos decir. Pues bien, cuando hablamos de fiesta, hablamos de alegría. De hecho, cuando yo he mencionado la palabra fiesta, muchos de vosotros ya habéis sonreído, por lo cual intuyo que también os gustan las fiestas. ¿Qué conmemoraba la Pascua? Conmemoraba la liberación de Egipto, la independencia nacional. O sea, era la mayor fiesta. Todo país tiene su fiesta nacional, así como en el momento en el que se funda la nación, en el que es liberada de otro pueblo opresor. Pues bien, la mesa se vestía de gala, el cordero, bebían copiosamente de la copa de la bendición, podríamos decir, y cantaban salmos alabando al Salvador que los había conducido de la esclavitud a la libertad. Pues bien, todo esto que suponía una liberación de la total servidumbre a la que estaban sometidos en Egipto. Bueno, eso señalaba a la liberación total, que sería la liberación cuando viniese el Mesías. Por lo tanto, esta fiesta también estaba llena de esperanza, llena de una liberación aún mayor que la que ya habían sentido cuando salieron de Egipto. Pero, ¿qué nos pasa? Pensemos, yo qué sé, en una fiesta como la Navidad. Las fiestas pronto se convierten en un fin en sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Se pierde el sentido real de la fiesta, la conmemoración oficial, o si se conmemora, digamos que queda como muy a un lado, como en un segundo plano. Si es que todavía recordamos por qué se celebra tal o cual fiesta, queda casi al margen del significado. O sea, el sentido oficial queda de lado. Y esto es un poco lo que supongo que también pasaría en Jerusalén. Pero había mucho bullicio. Jerusalén estaba llena de peregrinos, de vendedores ambulantes, de mendigos y sobre todo de extranjeros. Recordad que venían de otros lugares a la capital a celebrar la gran fiesta. Pero había israelitas de la diáspora, había paganos también que buscaban la espiritualidad que no hallaban en sus otras formas de religión. Y también habría, supongo, muchos curiosos,
muchos estudiosos de distintas culturas y religiones, y mucha gente que, pues, que le gusta ir de pueblo en pueblo celebrando las fiestas, ¿no? Que se apunta, como diría mi padre, a un bombardeo a todas las ocasiones. Bien, pues entre ellos había un grupo de griegos. Ya nos vamos situando. Seguramente ya muchos de vosotros ya estáis pensando, un grupo de griegos, grupo de griegos. Sí, este relato está en Juan. Ahora más adelante vamos sobre él. Bueno, pues estos griegos son admirables, sorprendentes, porque mientras que otras personas, incluso cristianos, buscaban a Jesús en un lugar apartado, en un lugar donde no fueran vistos para no ser señalados, en algo más austero, pues estos griegos lo buscan entre la gente, en la solidaridad, en la participación, en cómo se mueve este líder entre la gente. Pues allá que van ellos. Porque para Jesús, ya aquí donde vemos el contraste, la religión es libertad, es plenitud, es alegría, es compartir. Eso es la religión, es una realización personal, no tiene por qué ser seriedad, aburrimiento. Y aquí creo que deberíamos plantearnos muchas cosas, ¿no? Sobre todo a veces los más jóvenes nos llegan a todos mensajes, oye, es que la iglesia es muy aburrida, ¿no? Pues eso no es el plan que tenía Jesús para nosotros. Y es que la verdad rima con felicidad, que es lo que tiene previsto. Pues bien, estos griegos van a una fiesta a encontrarse con Jesús, con aquel que recientemente había sido aclamado como Mesías, había entrado recordáis, en el pollino de manera triunfal en la ciudad, aunque no saben que su misión en la tierra pues está a punto de acabar. Pero después de lo que a ellos le han contado, les interesa más conocer a ese maestro. ¿Quién será ese maestro que mueve tanto jaleo? Les interesa más eso que meterse en el templo a escuchar los rituales que seguro que ya habían visto o no, que era lo típico año tras año. Entonces hay una novedad y ellos se interesan por él. Y piden una entrevista con ese maestro. Buscan algo más, quizá para saciar su inquietud espiritual. Mirad, podéis leer conmigo donde está este relato, en Juan 12, Juan capítulo 12. Lo vamos a leer porque no quiero destrozarlo con mi libre interpretación y no tiene desperdicio. Ellos se acercan, queremos ver a Jesús. A ver, leemos desde el capítulo 20 hasta el 26, ¿vale? Juan 12 del 20 al 26 dice: entre los que habían llegado a Jerusalén, estoy leyendo la versión La Palabra, que es así muy actual, me gusta mucho. Entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con ocasión de la fiesta, se encontraban algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos juntos se lo notificaron a Jesús. Jesús les dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Os aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un único grano. Pero si muere, producirá fruto abundante. Quien vive preocupado solamente por su vida, terminará por perderla. En cambio, quien no se apegue a ella en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, que me siga. Correrá la misma suerte que yo, y todo el que me sirva será honrado por mi Padre. Aparentemente hay una desconexión, a mí me da la sensación de una desconexión. Los discípulos, en un principio, a ver, estos griegos van primero a Felipe. Felipe es un nombre griego. Venía de Besaida, que era una zona bastante helenizada. Y claro, se dirigen a él porque seguramente hablarían el mismo idioma, les podían hablar en griego, no como los otros judíos, que era más complicado. Pero Felipe se queda fuera de juego y entonces dice: bueno, ¿dónde iré? Voy al veterano, voy a Andrés, que este tiene más experiencia. También otro nombre griego. Oye, ¿qué hacemos? Me imagino, sí, ¿qué hacemos? Que estos son griegos, no son de los nuestros, quieren ver al maestro, ¿qué hacemos? Bueno, ellos acuden a Jesús y Jesús no agarra su bolígrafo para hacerle el autógrafo, ¿no?
o su pluma o lo que usaran en aquella época y coge un pergamino y venga, con mucho cariño de Jesús para vosotros, que llevéis un recuerdo de Jerusalén. Lo que les dice Jesús parece algo totalmente desconectado, como diciendo, bueno, ahora de qué está hablando este hombre. Pero como siempre Jesús va más allá. No a nuestra primera impresión, a lo primero que nosotros demandamos. A los terapeutas se nos dice muchas veces que cuando el paciente viene a la consulta, una cosa es el motivo, o sea, la razón por la que él consulta, solicita la atención, es distinto de lo que el motivo que subyace de fondo, el verdadero motivo. ¿Vale? Entonces, Jesús, claro, tiene esa habilidad. Jesús sabe qué hay en el fondo. ¿Qué hay en el fondo? Y entonces, hoy nos pasa a nosotros también. La gente quiere encontrar a Jesús y acude a nosotros. Y nosotros somos como esos, muchas veces como esos Felipes, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Y entonces acudimos a los veteranos. Bueno, tú que eres pastor, tú que eres anciano, tú que tienes experiencia en dar estudios bíblicos, que llevas un programa de radio, oye, dime tú, ¿qué puedo hacer con esta gente, verdad? Y finalmente hay que acudir a Jesús. Hay que acudir a Jesús. Y es que, comenta Badena, y estoy totalmente de acuerdo con él, la personalidad humana es proyectiva. Es proyectiva. Nos disfrazamos, tapamos muchas veces lo que realmente hay en nosotros, pero al final sale de nuestra forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de manifestarnos, en nuestros intereses, en dónde vamos, a qué lugares. Y entonces aquí cabe hacerse la pregunta, los que buscan a Jesús y se acercan a nosotros, ¿qué ven? Y esta es la pregunta que cada uno tendríamos que hacernos. ¿Qué ven? ¿Ven a Jesús? ¿Ven a un cristiano triste? A un cristiano frustrado, cabreado, eh, oprimido, o no sé, o ven a un cristiano feliz, a alguien que está deseando compartir, a alguien que dice, bueno, es que, vale, estoy en este mundo, tengo las mismas dificultades que tú, pero tengo una esperanza que me ayuda a superarlo todo, ¿no? Lo importante es el fondo, no la imagen, ¿no? Hay por ahí un refrán que dice que el hábito hace al monje, pero el monje elige lo que ponerse. Eh, lo importante es el fondo, y es que Dios nos creó a su imagen. Y si nosotros, o sea, el propósito es que seamos poco a poco, que seamos cada vez más modelados a la imagen de su Hijo, porque el pecado ha ensuciado esa imagen. Pablo, Pablo también, que era muy pragmático, dijo, reflejamos lo que contemplamos, mirando a cara descubierta, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su imagen. Si no reflejamos a Cristo, es porque no lo contemplamos. Y si lo reflejamos mal, es porque no lo contemplamos bien. ¿Qué Cristo estamos contemplando? ¿Un Cristo triste o un Cristo que le gusta la fiesta? Que esa imagen cada vez se haga más nítida en nosotros. Pero en vez de intentar disimular ese aspecto, lo más interesante, lo más eficaz es dejarse transformar. Porque cuando intentamos disimular ese aspecto, a veces lo que hacemos es meter más la pata y disfrazarnos más todavía y ponernos más capas. Lo interesante es que dejarnos transformar. Por eso Jesús vio que su trabajo no había sido en vano, que él llevaba un poco tiempo haciendo un ministerio y había gente que quería conocerle. Oye, esta persona que hace esos milagros, que transforma, que por donde va pasando deja huella, ¿quién será? Por eso dice, él ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea exaltado. Jesús ya sabe que le queda poco. Es el único capaz de satisfacer la búsqueda espiritual de todos los pueblos de la tierra. Y luego Jesús hace esa comparación, compara al hombre con un grano de trigo, algo insignificante,
algo que puede ser aplastado y tirado a la basura. Pero es algo pequeño pero maravilloso, porque tiene latente unas posibilidades de vida extraordinarias, ¿no? Eh, Fijaos, y ese grano solo germina, como toda semilla, si muere. Tiene que caer en la tierra y morir. Si se da, si se da a los demás. Por eso Jesús está dando un mensaje, creo que fundamentalmente a sus discípulos, porque Jesús se va. Y entonces la situación es que nosotros empezamos a crecer espiritualmente cuando se produce en nuestra experiencia una muerte y una resurrección. Ahí es cuando empezamos a crecer. La naturaleza conoce mejor que nadie el secreto de la renuncia, de esa renuncia vivificante, ¿no? De digamos, un cierto sacrificio redentor. Las semillas mueren y germinan y producen belleza, producen alimento. Por eso luego les dice, el que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida, en este mundo la guardará eternamente. Parece un contrasentido porque los cristianos queremos la vida eterna. Pero ojo, el tema es si amo tanto, tanto la vida, que ese grano de trigo que soy lo guardo solo para mí, finalmente el grano morirá. Si yo no soy capaz de morir a mí misma, de compartir, de dar vida, de reflejar a ese Jesús, al final el grano morirá. Y al final, por eso dice Jesús que perderemos nuestra vida. Quien se centra en sí mismo y no le busca, acaba y solamente está pensando en sí mismo, acaba un día por perder su vida. Entonces, si nuestra vida nos deja insatisfechos hasta el punto de que sin la dimensión trascendente no podemos vivir, es que la vida eterna ya ha empezado a ser nuestra. No renunciemos como cristianos, como humanos, a esa dimensión trascendente. Hablamos de lo social, de la salud física, de la salud mental, pero no renunciemos a nuestra salud espiritual. O sea que se trata de escoger. Se trata de escoger. Solo como creyentes podemos despreocuparnos por fin de nuestra imagen. Porque los demás, todos los griegos que vengan a nosotros, queramos o no, verán a Jesús en nosotros. La cosa es, ¿voy a reflejar al verdadero Jesús o voy a reflejar una imagen distorsionada? He aquí mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Los primeros seguidores lo tenían claro o no pudieron evitarlo, porque habían cambiado de un modo tan admirable que la gente al mirarlos se maravillaba y reconocía en ellos a Jesús. Qué maravilla, ¿no? Estar con ellos era como estar con Jesús. Era mejor que una fiesta. Ojalá, ese es mi deseo, que pase con nosotros. Que puedan decir, al estar con Lola, con Vicky, con Esther, con Juanfra, con Richard, es como estar con Jesús, porque me transmiten esa paz, ese amor que solamente Él puede transmitir. Amén. Esta es mi reflexión para esta mañana. Muchas gracias, Loli, por esa primera reflexión. Me ha gustado mucho, has dicho que a Jesús le gustaba la fiesta. Sí. Y me ha gustado mucho porque a lo mejor alguno esto lo va a entender mal y dicen, bueno, es que la fiesta es eso del, como diría mi madre, el chunda chunda, ¿no? Pero a Jesús le gusta la fiesta, Jesús es un personaje alegre. Fijaos que Jesús, perdona, sí. No, dale. Sí, que Jesús no solía hacer ayuno, ni mandaba a sus discípulos a hacer ayuno. O sea, tenía momentos puntuales en los que se retiraba, pero él estaba siempre rodeado de gente. Y rodeado de gente había jaleo, bueno, y sacaba comida, y muchas veces está relacionado Jesús con la comida, que bueno, eso es una fiesta, por lo menos para los que nos gusta comer. A mí también, cuando has dicho esto de la fiesta, se me ha ido a la mente el hecho de que Jesús nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y yo me imagino que cuando llegaba alguna persona a Jesús me lo imagino sonriendo y feliz porque alguien estaba buscando volver a encontrarse con el Señor. Y me imagino a Jesús
donde quiera que estaba, haciendo fiesta porque su mensaje era de salvación. Y él estaba feliz de que la gente llegara a él con ese mensaje de salvación. Yo desde luego le imagino como una persona sonriente, alegre, feliz, contento, bromista y alguien encantador, no solo para los niños, sino para los adultos, porque lo que tenía que para atraer a las personas era vida. Y cuando uno viene a traer vida, viene a traer esperanza, es una fiesta estar junto a él. Así que me ha gustado mucho esa parte que nos hablas de ese Jesús de fiesta, porque eso es lo que tenemos que traer nosotros, llevar Además, nos espera esperanza y eso. salvación. Nos Sí, espera sí, eso en el cielo, una gran fiesta. sí. Y tener a Jesús en nuestra vida es fiesta. Sí. Chicos. Además, recordemos que también asistió a otra fiesta con su madre, que era una boda, y ayudó en esa boda a poner, o sea, en la última parte de la boda, el mejor vino, porque le dijeron, el mejor vino siempre se sirve primero, pero tú has servido el mejor vino después de prácticamente al final de la boda. O sea que también Jesús estuvo ahí para ayudar en ese momento y para que su madre también dijera que haced lo que mi hijo os diga. También fue una reflexión para todos. Esther, Juanfa. Sí, adelante. Yo creo que haríamos bien en reivindicar más veces, ¿no?, a ese Jesús que efectivamente está deseoso de que seamos felices. Nosotros estamos diseñados para la felicidad. Él nos ha diseñado para vivir, nos ha diseñado para ser felices, para disfrutar de la vida también y de las relaciones interpersonales. Y es verdad, al hilo de lo que decía Vicky, a mí la primera idea que me vino a la mente fue también, ¿verdad?, justo que el primer milagro que conocemos en la vida de Jesús, que tipificado, ¿verdad?, y explicado, es precisamente en un enlace matrimonial, ¿no?, en una boda. Evidentemente, la Biblia nos recuerda que Jesús estuvo en los momentos felices y en los momentos tristes de la gente, pero estuvo en los momentos felices. Y es verdad, es un tópico. Y concluyo, si los niños se acercaban a él es porque era una persona alegre y era porque era una persona que, ¿verdad?, que sonreía, que transmitía esa felicidad. Y si los niños querían estar con él era porque efectivamente era un tipo tratable, ¿no? No era un tipo hosco ni con la mirada sombría, era una persona que transmitía otra cosa. Y es verdad, tristemente el arte no nos ha vendido, ¿verdad?, esos cuadros en los que vemos al Jesús y esa imagen a veces ha quedado, ¿no?, esa imagen medieval, ¿no?, del Jesús crucificado, doliente y con cara de pena, no el Jesús feliz que con seguridad fue. Y es bonito reflexionar en esto y es necesario también. Gracias, Lola, por la idea. A mí, yo también escuchando el tema de la fiesta, yo no sé si Jesús no se perdía una, pero se perdía pocas, que le gustaban mucho las relaciones y estar en todos los saraos. Yo me veo a mi Jesús, que especialmente era muy dado a las relaciones y a interactuar con todo tipo de gente. Hay fiestas, no sé si vosotros, hay fiestas privadas, hay fiestas que son exclusivas, hay fiestas que solo están reservadas para una cierta clase de gente que, oye, selecta, aquí no puedes entrar. La fiesta a la cual estamos invitados con Jesús no es de ese tipo. Yo no me imagino a Jesús seleccionando y diciendo, no, mira, a ti te di el carné si no tienes tal. Es verdad que no todo en la fiesta del Cordero vale y hay ciertas condiciones que hay que cumplir, pero yo creo que son bastante lasas, yo creo que son bastante lasas las condiciones. Primero es querer estar, yo no querer estar. Mientras estaba escuchando, la fiesta además la que propicia la primera reflexión, era la conmemoración de la Pascua. Estos griegos que van a buscar a Jesús están en medio de una celebración de una semana, que es la celebración de la Pascua, y eso significa celebrar la liberación y celebrar realmente que somos libres, que estamos llamados a trascender y a soltar todas esas cadenas, ¿no?, que cada uno lleva, esas bolas gruesas que vamos cada uno arrastrando por nuestras vidas y que estamos deseando soltarlas y que no hay manera de soltarlas, que no sabemos. Muchas veces nos da la impresión, ¿no?, cerramos los ojos, nos levantamos por la mañana y pensamos que ya estamos libres, pero basta moverse un poco para decir, todavía la tengo, ¿no? Esa culpa, esa mala relación con alguien cercano, ese trabajo a disgusto con el que tenemos que enfrentarnos cada día, ese jefe que nos maltrata, no sé, podéis poner cada uno de vosotros.
estamos llamados a disfrutar y es verdad que aquí todavía pues estamos muy condicionados y hay ciertas cosas que nos pesan y muchos males que nos aquejan y enfermedades, hay muchas condiciones, situaciones económicas muy duras, en fin. Sin embargo, Dios nos llama a una fiesta, a una fiesta. Y además, el tema de la Pascua era una fiesta para celebrar en familia, que a mí eso también me gusta. Es decir, no voy yo a buscar a mi... en familia, es decir, con los tuyos, a celebrar desde el más grande al más pequeño. Y hay una cosa en la Pascua que a mí me llama mucho la atención, y es que aparte de la comida, del sacrificio, de lo que era la propia cena, una de las partes más importantes, y ponen el acento, estaba escuchando no hace mucho, era el momento en el que el niño, el más pequeño de la familia, tenía que preguntarle obligatoriamente, era parte de la parafernalia de esa fiesta, por todo el simbolismo al padre, es decir, al más longevo, por el ¿qué significa estas hierbas amargas? Y papá, y por qué tuvimos que salir de Egipto? Y papá, y todo eso, aun sabiendo de que muchos niños lo sabían, era obligatorio decir, te toca preguntar, venga, ahora es el momento de preguntar. Porque ahí todo el mundo tenía que tener claras ciertas cosas. A mí me gusta mucho eso. Es decir, Dios es un Dios que vamos a celebrar y vamos a celebrar sabiendo a qué hemos venido y qué significa cada cosa que hacemos. A mí me parece que eso es algo muy, muy, no sé, a mí me hace disfrutar todavía más. Es decir, hemos venido aquí a pasarlo bien y sabemos a qué hemos venido. A mí me hace pensar que el hecho de que preguntara es por eso que he comentado al principio, que al final, con el paso del tiempo, se pierde el sentido de la fiesta. Y comentaba, la Navidad, celebramos la Navidad, pero al final la Navidad es una reunión familiar, pero olvidamos cuál es el verdadero sentido. Muchas veces, ¿no? En muchas familias, eso ya está diluido, eso está de fondo y no es lo relevante. Entonces, está bien que cuando hay una fiesta de estas características, primero pues haya preguntas, oye, ¿y qué estamos celebrando? ¿Y qué estamos conmemorando? A modo de reflexión, A veces nuestra Navidad, Loli, ni siquiera es una reunión familiar, solo es una comida familiar. Sí. Se come juntos, pero de reunión tiene bueno. poco. Dentro de esta celebración que nos has invitado a reflexionar, bueno, trasladándolo a nosotros, esa liberación de Egipto, nosotros sería nuestra liberación del pecado, ¿verdad? Volvemos a ese tema de celebración. Nos has dicho que a veces nuestras iglesias son tristes. Y deberían de ser todo lo contrario. Cuando uno celebra la liberación del pecado, debería de ser un lugar de alegría. Nos has hablado, Loli, de la gente que llegaba a Jesús, como estos griegos preguntaron por Jesús, y a mí se me venía a la mente, viendo a ese Jesús sonriendo, cuando se le acercaba a la gente, ¿verdad? Preguntándole por cualquier cosa, como Jesús entendía que lo que le preguntaban no es lo que la gente quería, ¿verdad? Esto es como a veces cuando nos viene la gente y entran y dicen, no, pasaba por aquí, tuve curiosidad. En realidad no es eso lo que hay. Lo que hay es una necesidad, un trasfondo en el interior, una búsqueda, y a mí me gusta cómo Jesús nos entretiene en lo aparente, como Jesús va a la necesidad, al grano, va al conmigo no tienes que fingir, estoy encantado de que estés aquí y voy a darte lo que tú necesitas, no me voy a perder en el camino. A ver, nosotros muchas veces damos vueltas, ¿no? Y dices, pasaba por aquí y tal, y no arriesgamos. Dices, no voy a entrar de golpe, no vaya a ser que no sea bien recibida, me peguen el corte, ¿no? O, como dice mi hijo, nos peguen el zasca y te quedas ahí fuera de juego, totalmente expuesta. Y claro, tenemos muchas barreras para protegernos, muchos escudos que nos protegen. Hemos aprendido a simular, a mostrar una imagen, a protegernos, a cuidarnos. Pero Jesús va al grano, porque Jesús, es que si lo pensamos, su ministerio, hay muchísimas cosas, y dice que no está todo escrito, todo lo que él hizo, ¿no? Pero él no tiene tiempo que perder, vamos al punto. Y aparte, lo hace de esa manera amable, que no te puede ofender, ni decir, ni violentar, porque... Ahí es donde yo quería llegar. A veces nuestras iglesias entran y nos perdemos nosotros ahí divagando, respondiendo a la pregunta primera de la gente y no yendo al fondo del asunto.
intentando buscar nuestra propia seguridad de que ellos vienen buscando lo que nosotros queremos ofrecerles y a veces se nos va la oportunidad de poder hablar de lo realmente importante. Y Jesús no dejaba pasar una de estas. Jesús, cada persona que le llegaba es un alma sedienta de necesidad y Jesús lo que le daba era ese agua de vida con una sonrisa en la boca, con la felicidad plena de aquel que al sediento se le acerca con un vaso de agua fresquita. Y creo que esto es algo que nosotros debiéramos de aprender. Sus discípulos estaban despistados, como tú dices, estaba ahí el Felipe, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Nosotros deberíamos de centrarnos en el personaje, que es en Jesús, ese sí, que lleva el agua fresca y que va al grano y que da la necesidad, y aprender de él. ¿Sabes qué pasa también? Que si nos limitamos a esas conversaciones de ascensor, de hola, ¿qué tal? Bien, buenos días, tal, y nada más, perdemos intimidad. La relación se queda en la superficie, ¿no? Y a veces con los amigos también, bueno, esto no me ha gustado o esto no lo comparto, tal, pero me callo, me evito problemas. O sea, yo no estoy diciendo con esto que tengamos que ser agresivos, ni mucho menos. Pero la honestidad, la sinceridad, la sacrificamos a costa de un quedar bien, y nos quedamos en la superficie. Y ojo, porque esto no solo nos pasa en las relaciones tú a tú, sino que nos pasa también con Jesús. Me quedo en la superficie, hola, ¿qué tal? Voy a la iglesia, me siento en el banco, hago la oración para comer, hago tal, pero si yo no tengo una relación profunda con Cristo, honesta, sin máscaras, ¿no? Sino exponiendo mi fondo, no solo mi superficie, pues eso, me quedo en la superficie y en una superficialidad, que al final eso muere. Al final, cuando decimos yo tenía amigos, pero es que si eso te queda en la superficie, finalmente, bueno, son conocidos, son recuerdos, pero es que eso también nos pasa nos pasa pues, con todos los aspectos de nuestra vida, nos pasa también con nuestro Señor, porque si nos quedamos en la superficie, perdemos al final. Hay que arriesgar, aunque nos llevemos cascas. Jesús se los llevó, ¿eh? Pero no le importaba, porque él venía a traer salvación y quien no la quiso recibir, no pasó nada. Oye, si me permitís, me gustaba sumar también un matiz a lo que decíais, ¿no? Porque también estaba comentando Lola y es verdad que a lo mejor a la hora de celebrar efectivamente perdemos el fondo, ¿verdad? Perdemos el verdadero motivo de la celebración. Pero también nos puede ocurrir algo que es igualmente malo y que está justo en el otro extremo, que es dejar de celebrar. ¿Sabéis? Hace poco tiempo hice un programa, uno de los programas que hice por la noche, en los que le pregunté a la audiencia ¿cuándo había sido la última vez que habían celebrado algo? Porque la idea, bueno, pues era un poco invitar a la gente a celebrar. Nosotros estábamos también en un aniversario en el programa, porque yo celebro todo. Como hoy estáis celebrando la edición 200, pues celebro todas las ediciones, los números, yo llevo a cuenta, ¿no? De todo. Y celebramos mucho. Y resulta que para mi sorpresa, y fue una triste sorpresa, al hilo de lo que está comentando precisamente Lola, ¿no? Cantidad de gente me decía que hacía muchísimo tiempo que no celebraba nada. Ni sus cumpleaños, ni reuniones familiares con motivos, ¿sabes? De celebración, aniversarios, cualquier cosa. Es decir, y me pareció terrible que la gente no recordara la última vez que había celebrado algo. Hay mucha gente que ha dejado de celebrar su cumpleaños, por ejemplo, y que ha dejado, ¿verdad?, de celebrar ciertos eventos. Y eso también es terrible, ¿no? No sé si me quedo con celebrar la Navidad, aunque no tenga sentido, a dejar de celebrarla también, que es una tendencia que tiene alguna gente. Claro, para no desfigurarla, dejo de celebrarla. Y yo, qué horror. Porque a lo mejor si haces una pequeña celebración también puedes valorar e interactuar. Porque, y termino, cuando celebramos también damos calor a esas relaciones personales. Y es verdad que hemos dejado de celebrar la liberación, el gozo, ¿verdad? Lo que Jesús nos ha dado. Y a lo mejor falta también un poco de eso, ¿no? Esa alegría que nos da la celebración. Voy a celebrar a la amistad, voy a celebrar que sigo, ¿verdad?, manteniendo la fraternidad. Voy a celebrar que me he vuelto a reunir con la gente después del confinamiento. Voy a celebrar cosas. No, nos quedamos sin celebrar, ¿no? Y también puede ser algo triste, ¿no? Y que nos lleve a ese camino de la semillita seca que tampoco sirve para nada, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A veces la falta de memoria es un mal que muchas veces uno no sabe si es que no quiere recordar o está tan metido en la vorágine de nuestro tiempo que no vaya a ser que al recordarme salgan momentos malos incluso. Yo no sé, me he quedado ahí un poquito pillado con el tema de la fiesta, pero me llama la atención también el tema de que sean extranjeros
no sé si paganos, incluso unos griegos, ¿no? Que van a buscar a Jesús. El texto Juan dice, fíjate que lo escribe años después, la frase que se le quedó. Juan refleja, queremos ver a Jesús. ¿Cuánta gente quiere ver a Jesús y lo busca? Y lo bueno es que van a buscarlo, bueno, no en un monasterio perdido, no en, no sé, en un monte por allá, en una aldea que no conoce nadie, Ni en la noche, ni en la noche. como Nicodemo. Esta gente va a buscar a Jesús en medio de una fiesta, en medio de la multitud. Es decir, allí también está Jesús. A mí me parece también muy llamativo, muy chulo, y ese afán, que hay gente que todavía quiere buscar a Jesús. Y el tema es, ¿quién soy yo para facilitar o no ese encuentro, ¿no? Porque yo soy de los que va por la vida diciendo, hombre, yo algo de Jesús conozco, ¿no? Me preocupo, llevo la etiqueta de cristiano, me relaciono, ¿no? Y yo pues te puedo facilitar el encuentro con Jesús. A veces queremos pues, tener ese don, ¿no? Y esa facultad y actuamos como Felipe. Felipe, no sé, buscó a Andrés, ¿no? Al técnico, ¿no? Andrés era uno de los mayores de los apóstoles y se supone que él tenía, ¿no? A lo El primero mejor que llaman, ¿no? más recursos, ¿no? Y no sé, me suena a mí a esa gente que se acerca buscando nuestra iglesia o un pequeño grupo, porque siente que ahí puede encontrar esa tranquilidad y bueno, a veces nosotros como Felipe, ¿qué hacemos? ¿No? Buscamos al técnico de turno, al pastor de turno, al anciano, oye, tú, como tú decías antes en la reflexión, ¿no? Al que sabe de estudios bíblicos, tú que tienes experiencia, ¿no? A ver cómo podemos a esta gente echarle una mano. Merece la pena a veces ver qué tipo de Felipe, qué tipo de Andrés somos, porque a veces no siempre facilitamos el que la gente o aquel que va buscando pueda encontrarse realmente con un Jesús. Y a veces le volcamos nuestro Jesús por delante y le decimos, no, es que Jesús es así. O sea, tú quieres encontrarte con Jesús, aprende de mí, ¿no? Mira, Jesús es esto, Jesús quiere de ti esto, Jesús... A veces tenemos que dejar que la gente experimente y se encuentre directamente, sin muchos filtros, realmente con ese Jesús verdadero que está accesible, que es pertinente, que no es únicamente mi Jesús. No sé qué pensáis al respecto, pero me evoca también un poquito esto. No, yo creo que ellos estas personas que buscan a Jesús tienen que descubrir a Jesús y tienen que, porque nosotros le podemos hablar de Jesús, por supuesto, de su amor, de todo lo que ha hecho por nosotros, pero ellos son los que tienen que escudriñar y conocerlo verdaderamente, porque en nosotros no se pueden fijar, porque no somos perfectos y bueno, pues lo mejor es que ellos saquen su propia, que necesitan ayuda, que necesitan, o sea, que hacen preguntas y nosotros le podemos ayudar. Pues estupendo, podemos ser su ayuda, pero siempre dejando que ellos también hagan sus pesquisas, ¿no? Sus descubrimientos de Jesús. Y bueno, cualquier duda que nosotros buenamente podamos resolver, pues, y sepamos resolver, pues adelante. Pero ellos también tienen que estudiar la palabra de Dios y saber cómo es Jesús y descubrirlo por ellos mismos también. Tenemos que ir terminando. Un día vamos a hablar de Andrés, que era todo un personaje. Andrés es un facilitador, a mí me encanta, porque si os acordáis, él se acerca y dice, he encontrado el Mesías, ven y ve. Él es un hombre que no se siente preparado, pero que sabe que en Jesús están las soluciones. Y cuando encuentra a alguien le dice, ven y ve por ti mismo. ¿Os acordáis cuando los panes y los peces, dad de comer? Y Andrés le dice a Jesús, encontré aquí un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. En este caso, cuando le dicen hay unos griegos, pues se les llevamos al maestro. Andrés es todo un personaje, es un facilitador, o sea, alguien que llevaba a las personas a Jesús y le decía, mira, tú estás buscando al maestro, yo solo te lo llevo y tú te apañas con él porque él es el que merece la pena en todo esto. Deberíamos de ser mucho más Andrés de lo que somos. Tenemos que terminar esta reflexión. Nos hemos saltado muchas cosas, Loli, que nos has traído esa semilla. Hay un comentario que Joaquín nos ha hecho en el YouTube
que dice que hay semillas que germinan a los pocos días y, sin embargo, otras necesitan ser predigeridas por otras especies para facilitar su germinación. El Evangelio es capaz de digerir la corteza que nos envuelve y liberar el embrión para poder desarrollar y llenarnos de fruto. Sí. El Evangelio es aquello que nos rompe nuestras corazas, esas primeras preguntas que vamos preguntando, que en realidad no queremos eso, sino que buscamos otra cosa y que nos llega hasta, como dice la palabra de Dios, hasta los tuétanos, hasta el interior, para darnos lo que realmente necesitamos. Y San Martín nos dijo, hablando de ese Jesús que siempre estaba feliz con esa sonrisa en la boca, nos dice, no se nos tiene que olvidar que en el fruto del Espíritu el gozo es el segundo. Así Pablo lo dice, que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ese gozo, esa alegría, que yo estoy seguro que Jesús siempre tuvo delante de sí. No sé si queréis hacer algún pequeño comentario, alguna reflexión final, o damos por terminada esta primera reflexión. Pues la damos por terminada. Loli, que sepas que, bueno, ya que has venido... No ¡Qué miedo te tengo! ¡Qué miedo te tengo, Richard! No. Tenemos peligro. Si quieres, te tengo hasta la fecha de la siguiente. Ya te lo diré. Bien, vamos a pedir a nuestro técnico que nos ponga un vídeo especial, un vídeo que han montado.